Buenos días, mis estimados estudiantes. Bien, la clase de hoy vamos a trabajar con algo de geometría, específicamente en la parte de triángulos. En la geometría es bastante extensa, pero este tema de triángulos me gusta tocarlo con cierto detalle porque más adelante, ¿verdad? Vamos a estudiar un triángulo en particular, que es el triángulo rectángulo, donde em, hay muchas cosas importantísimas que aprender a partir del triángulo rectángulo. Sin embargo, antes de entrar con el triángulo rectángulo, vamos a conocer algunas generalidades de los triángulos. ¿Qué es un triángulo? Bueno, la etimología de la palabra viene de tri de tres, ¿verdad? Ángulo, tres ángulos. Entonces, un triángulo es una figura geométrica que se forma por la unión de tres puntos no colineales. ¿Qué significan no colineales? Que no están en una misma línea, ¿ok? Y esos tres segmentos colineales se unen en tres puntos y esos puntos son conocidos, se llaman vértices. Entonces, esa intersección, como dice acá, la intersección entre esos segmentos se le llama vértice o las puntas, mejor dicho. Nosotros esas, entre comillas, esas puntas, la vamos a denominar siempre con letras mayúsculas. Entonces, cada vez que vemos una letra mayúscula, ya sabemos que eso es un vértice. Y los segmentos lo denominamos con letras minúsculas. Entonces, aquí hay algo importante. Algunos teoremas referentes a triángulos. Fíjense que aquí tengo una figura formada por tres segmentos que se intersectan en los vértices, ¿no? Esos segmentos, esas líneas no colineales. Y hay algo importante que aquí dice, fíjense que los lados del triángulo lo vamos a denominar con letras minúsculas. Entonces, hay un teorema que dice que la suma de los lados, de dos lados de un triángulo, siempre debe ser mayor al tercero. Es decir, que si usted tiene un triángulo, ¿verdad? Y suma dos lados, el resultado de esa suma siempre, pero siempre va a ser mayor al lado que no se está sumando. Por ejemplo, fíjense que aquí dicen determinar si existe un triángulo cuyos lados miden 3, 4 y 7. ¿Será que existe un triángulo con esas medidas? Entonces, para determinar si existe un triángulo con esas medidas, debemos verificar que se cumple el teorema anterior. Es decir, que si yo sumo dos lados de un triángulo, siempre me tiene que dar mayor al otro. Entonces, fíjense que yo voy a sumar los dos primeros, 3 y 4. 3 más 4, 7. Y 7 no es mayor que el otro lado del triángulo que es 7. Entonces vamos a intentar representar ese triángulo acá, ¿no? Supongamos que tenemos un triángulo que mide, acá mide 3, ¿verdad? Y acá mide 4, ¿verdad? Y acá este supuestamente debería medir 7. Pero como no cumple esa condición, no existe ningún triángulo con esas medidas. ¿Ok? Fíjense que si yo sumo 4 más 7, 4 más 7, si será mayor que 3, sí se cumple, ¿verdad? 4 más 7 me da 11, 11 mayor que 3, se cumple. Si yo sumo 7 más 3, 7 más 3 me da 10 y 10 es mayor que el lado del triángulo que no estoy sumando. Pero si sumo 3 más 4, 3 más 4 no me da mayor que 7, sino que me da igual. Y el teorema me dice que tiene que ser mayor. Entonces, no existe ningún triángulo con esas medidas. Vamos a ver acá, dice, la diferencia positiva, otro teorema, ¿no? La diferencia positiva de dos lados debe ser siempre menor que el otro lado. Es decir, que si usted tiene los dos lados de un triángulo y los resta, ¿verdad? Ese número siempre va a ser menor que el lado del triángulo que no se está restando. Por ejemplo, ¿será que existe un triángulo cuyas medidas sean 8, 5 y 2? Fíjense que vamos a hacerlo ahora. En el anterior lo hicimos con la suma. En este vamos a hacerlo con la resta. 8 menos 5 me da 3 y 3 es mayor que 2, por lo tanto no se cumple. Recuerde que cuando es la resta, ¿verdad? Su resto los dos lados del triángulo. Y ese resultado me tiene que dar menor al otro lado
triángulo que no se está restando. Por lo tanto, no existe ningún triángulo cuyas medidas sean 8, 5 y 2. Bien, ahora vamos a conocer lo que son los ángulos internos o ángulos interiores de un triángulo. Em, un triángulo forma tres ángulos internos o tres ángulos interiores. Hay un teorema que este sí este es más que todo vamos a enfocar la clase de hoy, ¿verdad? Que es el teorema de la suma de los ángulos interiores o la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo. La suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo siempre va a ser igual a 180. ¿Ok? Siempre va a ser igual a 180. Ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Si nosotros sumamos 65 más 53 más 62, ese resultado nos tiene que dar 180. Si no nos da 180, algo hicieron mal, ¿ok? Algún error tuvieron por ahí en los cálculos. Ajá, fíjense este triángulo que está acá en azul. Ese triángulo solamente, aparentemente, tiene solamente dos medidas. Pero cuando un triángulo tiene, ¿verdad? Este símbolo, que es como un rectangulito que se forma allí, ahí nos está indicando que ese es un ángulo recto. Un ángulo recto se forma cuando con la intersección de dos rectas perpendiculares. Y el ángulo que forman dos rectas perpendiculares es igual a 90. Entonces, estos tres triángulos que están aquí, ¿verdad? No es que están colocados de forma casual, sino estos triángulos que están aquí son ángulos, tres tipos de ángulos. ¿Verdad? El primero cuando los tres ángulos miden menor a 90 grados, dos menores a 90 grados, por allí, fíjense. No, no pueden ser los tres menores a 90 grados porque recuerden que la suma siempre es 180, ¿no? El otro tiene un ángulo recto, que es decir, forma un ángulo de 90 grados, y el otro tiene un ángulo obtuso, que es un ángulo obtuso, un ángulo que es mayor a 90 grados, pero menor a 180. Entonces, estos tres triángulos son unos triángulos particulares: ángulo agudo, ángulo recto y ángulo obtuso. Otro teorema: en todo triángulo, a mayor ángulo se opone mayor lado y viceversa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que en todo triángulo tenemos que ver siempre cuál es el lado que se opone. El lado que se opone es el que está al frente. Entonces, la relación que existe, fíjense que está acá. El lado C es mayor que el lado A y el lado A es mayor que el lado B. Entonces, siempre tenemos que ver esta relación porque más adelante vamos a ver lo que es, cuando veamos triángulos rectángulos, cuál es el triángulo, cuál es el ángulo que se opone al lado o viceversa, ¿no? Ahora vamos con los ángulos exteriores o ángulos externos. Fíjense en la figura, un ángulo externo es aquel que se forma por fuera de los triángulos. Los ángulos internos son los que se forman por dentro. Los ángulos externos o exteriores son los que se forman por fuera. Y, mira, el teorema de los ángulos exteriores o ángulos externos nos dice que la suma de los ángulos externos de todo triángulo siempre va a ser igual a 180. Entonces, aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Aquí vamos a ver otro teorema. Cada ángulo externo, ¿ok? Cada ángulo externo es igual a la suma de sus ángulos interiores no adyacentes. Fíjense que si yo lo leo así, puedo decir, no, ya, no entendí mucho. Ahora vamos a hacerlo con detalle. ¿Verdad? Este teorema lo que nos quiere decir es lo siguiente. Fíjense este ángulo externo que está aquí, ¿verdad? Ese ángulo externo de ese triángulo va a ser siempre igual a la suma de los ángulos que estén por dentro del triángulo, pero que estén lejos de él, ¿sí? Fíjense, este ángulo beta es igual a la suma de este que está aquí más la suma de este que está aquí. ¿Ves? Entonces, eso es lo que quiere decir ese teorema, que un ángulo externo va a ser igual, incluso vamos a leerlo de una forma más práctica, ¿no? Un ángulo que está por fuera de un triángulo
es igual a la suma de los dos ángulos que están por dentro de ese triángulo más lejos de él. ¿Ok? Más lejos de él. Ahora vamos a ver, vamos a identificar los otros. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo quiero identificar este, este que está aquí, este ángulo externo, ¿verdad? Va a ser igual a la suma de los dos ángulos que estén por dentro del triángulo, pero que estén más lejos de él, es decir, este y este. ¿Ves? Eso es lo que nos especifica ese teorema. ¿Ok? Incluso acá abajo, ¿verdad? Hay unos ejemplos y también tenemos que ángulos. Fíjense que estos dos ángulos, voy a detallarlo para que lo vean. Este ángulo que está aquí, ¿verdad? Es un ángulo externo. Ese ángulo externo debería ser igual a la suma de los ángulos internos que estén más lejos de él, este y este. Entonces, si eso está bien, 114 tiene que ser igual a la suma de 60 más 54. Y si sumamos 60 más 54, pues eso nos da 114. Ahora vamos a ver con este. Si este vale 120, entonces 120 tiene que ser igual a la suma de los ángulos internos, ¿verdad? Que estén más lejos de él, es decir, de este y de este. Entonces, si eso está bien, 120 tiene que ser igual a 66 más 54. Y si sumamos 66 más 54, eso nos va a dar 120. Ok, ahora vamos a comprobar con este último. Este último vale 126 grados. Ese 126 tiene que ser igual a la suma, tiene que ser igual a la suma de los ángulos internos que estén más lejos de él. Es decir, tiene que ser igual a 60 más 66. 60 más 66 nos da 126. Entonces, se nos cumple para todo. Aparte, una vez repasamos, ¿verdad? Que la suma de estos ángulos, ¿verdad? Siempre tiene que ser igual a 180, fíjense, ¿no? 180, 180 y 180. Bien, entonces, eso es más o menos para que tengamos una noción de los ángulos de un triángulo, ya sean tanto ángulos internos como ángulos externos. Vamos a seguir conociendo otras cositas de los triángulos. ¿Verdad? Aquí esto fue lo que mencioné anteriormente. Los ángulos se clasifican en acutángulo, es aquel que tiene sus ángulos interiores agudos. ¿Qué significa que tenga los ángulos interiores agudos que son menores de 90 grados? ¿Qué es un ángulo, es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel que uno de sus ángulos mide 90 grados. Y un ángulo obtusángulo es aquel que uno de sus ángulos es mayor a 90 grados y menor a 180. Entonces, así se clasifican los triángulos según sus ángulos. Según sus lados, bueno, esto sí ya es un poquito más básico. Se clasifican en escaleno, isósceles y equilátero, ¿no? Entonces, el equilátero es el que tiene sus tres lados iguales y el escaleno es el que tiene sus tres lados diferentes y el isósceles es el que tiene dos lados iguales y uno diferente, ¿no? Aquí está. Aquí están ¿no? Algunos ejemplitos. O algo importante acá del triángulo isósceles y del triángulo equilátero. En el triángulo equilátero tiene una particularidad. El triángulo equilátero tiene sus lados iguales y como sus tres lados miden iguales, sus ángulos internos también valen igual. ¿Ok? Repito, todo triángulo equilátero, sus lados valen igual y sus ángulos internos también valen igual. Entonces, ¿por qué aquí determinamos de una vez que ese ángulo igual es 60? Sencillo, si valen lo mismo y la suma de los ángulos internos es 180, pues entonces yo simplemente divido 180 para 3
y si divido 180 para 3, entonces ese resultado nos va a dar 60, porque 6 por 3 18. Entonces, por eso es que la suma de los ángulos internos de un triángulo nos da, de un triángulo equilátero, nos da 60 grados. Bien. em, en un triángulo isósceles, ¿verdad? En un triángulo isósceles, vamos a hacer un detalle aquí también del triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales y uno diferente, pero esos lados, eso lo voy a remarcar acá. Fíjense que acá tengo este lado que está aquí, vale igual a este lado que está acá, ¿verdad? Y hay una particularidad, que el ángulo que forman esos lados iguales con el lado diferente son iguales. ¿Ok? Repito, el ángulo que forman los lados iguales de un triángulo isósceles con el lado diferente, esos ángulos son iguales. El otro sí es distinto, ¿no? El que es distinto es el lado, el ángulo, los, los lados iguales. Bien, ahora, ahora vamos a ver los puntos notables de un triángulo. Un punto notable, ¿verdad? Un punto notable es la altura. ¿Qué es la altura? La altura en un triángulo es una recta perpendicular a un lado que pase por el vértice opuesto. Fíjense. Vamos a hacerlo con detalle. Tengo este triángulo, ¿ok? Y la altura es una recta perpendicular, ¿ves? Es una recta perpendicular al lado de un triángulo que pase por el vértice opuesto. Así, pues el vértice es la punta que esté más lejos de ese segmento, ¿no? Ahí está. Entonces, o que está al frente, mejor dicho, para que lo ubiquen mejor. Entonces, hay un punto que se llama ortocentro. ¿Cuál es el ortocentro? El ortocentro de un triángulo es el punto de intersección de las tres alturas. Entonces, si ustedes trazan un triángulo, quizás lo veamos, ¿verdad? Para que conozcamos un poquito esta parte. Este, nosotros podemos trazar, ¿verdad? A través de una aplicación em, triángulos, ¿verdad? O figuras geométricas que nos ayudan muchísimo. Por ejemplo, no les voy a compartir. Les voy a compartir lo siguiente. Fíjense que acá yo tengo un plano cartesiano. Tengo mi plano cartesiano. Yo voy a trazar un triángulo cualquiera, ¿no? Fíjense, voy a trazar un triángulo cualquiera. Ya está. Y ahora yo voy a trazar em, a las alturas de ese triángulo, ¿no? Supongamos que sea algo así, ¿no? Entonces yo voy a trazar una altura. ¿Qué es una altura? Es una recta perpendicular, ¿ok? Una recta perpendicular a este segmento. Entonces, en este segmento yo voy a trazar una recta perpendicular, ¿verdad? Que pase por el punto. Sin embargo, vamos a hacer un triángulo, digamos, sabemos que tenemos un triángulo así, vamos a ponerle, para ver, así. Yo voy a trazar una recta perpendicular a esta recta que está aquí y que pase por el vértice opuesto. Ahí está, ¿no? Ahí está. Listo. Luego voy a trazar otra recta perpendicular, ¿verdad? Que pase por el vértice opuesto, por este que está acá. Y una recta perpendicular a la que me falta que pase por este punto que está aquí. Entonces fíjense que las tres rectas que tracé coinciden, ¿verdad? Coinciden en un punto y ese punto de coincidencia es lo que se llama la altura. Esta aplicación se la voy a enseñar a usar que se llama GeoGebra.
Es muy agradable para trabajar con la parte de la geometría, ¿no? Bien. Veamos ahora, ¿verdad? ¿Qué es una mediana? Una mediana es un segmento que une, ¿ok? El vértice con el punto medio del lado opuesto. Es decir, yo tengo el lado de un triángulo, hallo el punto medio y uno ese punto medio con el vértice que esté más lejos. Entonces, ese punto de intersección de las tres medianas es lo que se conoce como centro de gravedad o baricentro, pero vamos a verlo en GeoGebra, ¿sí? Vamos a verlo en GeoGebra. Pongamos que tenemos acá un triángulo y vamos a hallar el punto medio, ¿ok? Vamos a hallar el punto medio. Voy a ver el punto medio de estos dos puntos. ¿Ves? Y ahí me da el punto medio. Y vamos a unir ese punto medio, me da con el vértice opuesto. Este punto medio lo uno con el lado opuesto. Eso lo de los puntos medios me lo da la misma aplicación, ¿no? Fíjense que yo entro acá, donde dice punto, después yo les voy a enseñar esto. Busco donde dice medio o centro y marco los puntos donde quiero ir a la mitad y ahí automáticamente me lo marca. Luego me voy a la parte de acá donde dice segmento y uno ese segmento con el vértice opuesto. Listo. Y luego, ¿verdad? ¿Cuál me falta? Me falta esto que está aquí, ¿verdad? Con estos dos puntos que está aquí. A ver, marco donde dice punto medio, marco el punto, los dos puntos donde quiero que me aparezca la mitad y automáticamente me aparece. Entonces, unimos ese segmento con el vértice opuesto y ahí está. ¿Ves? Ahí está donde se unen las tres medianas. Ese punto de intersección, ¿verdad? Ese punto de intersección es lo que se conoce, ¿verdad? Es lo que se conoce como el baricentro. El baricentro es ese punto de intersección de las tres medianas, ¿no? Aquí está el punto medio. Quizás estamos viendo algo bastante general para que tengamos una idea y cómo nosotros vamos a utilizar, ¿ok? Las herramientas que es GeoGebra para determinar esto. Ahora, ¿qué es una mediatriz? Una mediatriz es una recta perpendicular por el punto medio, ¿ok? Una mediatriz, repito, es una recta perpendicular por el punto medio. Y el punto, ¿verdad? Y el punto donde coinciden las tres mediatrices es lo que se conoce como circuncentro. ¿Ok? El circuncentro es un círculo que pasa exactamente por los tres vértices del triángulo, ¿verdad? Donde el centro de esa circunferencia va a ser precisamente el circuncentro. Ahora vamos a ver eso. Vamos a hacer cómo nosotros lo podemos construir, lo que es la tecnología. En nuestros tiempos tenemos que buscar el compás, ¿no? Y bueno, utilizar todo eso. Pero ahora, con las herramientas tecnológicas, fíjense acá, ¿no? Vamos a empezar, incluso vamos a hacer otro triángulo. Yo voy a empezar hallando el punto medio. Punto medio de estos dos. Y miren que me lo marca automáticamente, ¿no? Incluso vamos a cambiar el triángulo para que va a ser un triángulo distinto. No sé, así puede ser. Así puede ser. ¿No? Y yo voy a trazar el punto medio. Para trazar el punto medio, mírenme donde dice punto, marco los dos puntos donde quiero que aparezca la mitad y ahí me aparece la mitad. Y por esa mitad yo voy a trazar una recta perpendicular. Voy a trazar una recta perpendicular y ahí está. Buscamos el punto medio del otro segmento, ¿verdad? Y trazamos una recta perpendicular por allí, ¿sí?
Vamos a trazar una recta perpendicular ahí. Y luego el otro segmento que nos falta es el punto medio de estos dos. Ahí tenemos el punto medio y trazamos una recta perpendicular por ese punto medio. Ahí está. Entonces, fíjense donde nos coincidió ese punto. Ese punto, ¿verdad? Que está acá, es el circuncentro. Y ese circuncentro, yo podría, ¿verdad? Trazar la circunferencia. Fíjense, yo trazo una circunferencia por allí y ahí está. Justamente me coincide, ¿verdad? Con los tres vértices del triángulo. Y como me coincide con los tres vértices del triángulo, ahí está claramente el circuncentro. Entonces, como digo, en clases posteriores vamos a aprender a utilizar esta super herramienta para cuestiones de geometría, buenísimo. Entonces, imagínense que nosotros no tuviéramos esta herramienta, incluso sí podemos hacerlo, si podemos aprender a hacerlo, sería genial, pero ya que la modalidad de nuestras clases son virtual, pues entonces tenemos que utilizar las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Que nos faciliten la comprensión de ciertos temas. Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Que es una bisectriz. Una bisectriz es un segmento de recta, ¿verdad? Que divide un ángulo en dos ángulos iguales, ¿ok? Entonces, repito, es un segmento de recta que divide un ángulo en dos iguales. Bien, vamos a trazar esa recta. Vamos a intentar construir una bisectriz y hay algo, bueno, les voy a seguir, vamos a ver con detalle. El incentro, a diferencia del circuncentro, ¿verdad? Si yo trazo tres bisectrices, esas coinciden en un punto. Y ese punto de coincidencia va a ser el centro de una circunferencia inscrita en ese triángulo. ¿Qué significa que esté inscrita? Que esté por dentro. Ahora vamos a ver si lo hacemos, ¿verdad? En GeoGebra. Entonces, si lo hacemos en GeoGebra, vamos a cambiar el triángulo. Supongamos que tenemos un triángulo más o menos así. Ahí, vamos a hacerlo más grandecito, así, ¿no? Tenemos un triángulo y vamos a dar una bisectriz. Entonces, esta herramienta nos permite trazar una bisectriz. Fíjense acá, bisectriz. Entonces, es la bisectriz de estos tres. Ahí está. ¿Ves? Bisectriz de esto, ¿verdad? Y bisectriz de este. Marco los tres puntos y ahí está, ¿no? Fíjense, marco los tres puntos, marco los tres puntos y marco los tres puntos. Ahí está. Entonces, esos tres puntos se unen en uno, ¿no? Vamos a ver, vamos a repetir. Uno, este con este, me da este. Uno, este con es, y uno, este con este, me da este. No, ahí tenemos la bisectriz y ahora si yo trazo una circunferencia, ¿verdad? Que pase por ese punto, fíjense que me va a dar exactamente, ¿verdad? Dentro del triángulo. Ahí está. Ahí tenemos la bisectriz, ¿no? Entonces ahí está donde se forman donde la circunferencia se forma justo dentro y toca solo un punto, ojo, toca solo un punto del triángulo, ¿no?
Entonces, esas son las nociones elementales de, de los elementos de un triángulo y cómo nosotros podemos construir, ¿verdad? Eso a través de la herramienta de GeoGebra. Entonces, como les repito, en clases posteriores vamos a aprender a utilizar, digamos, de forma general esta herramienta. ¿Ok? Bien, mis estimados estudiantes, nos vemos en una próxima oportunidad. Éxitos.